Será un cambio. Casarse es un paso muy importante para cualquier chica. Desde luego me produce muy buenas sensaciones. Es una cosa muy emocionante y soy muy feliz. Claro que estoy un poco triste de dejar mi país, pero espero volver a menudo. Con estas palabras, Grace Kelly se despedía de los Estados Unidos. A bordo del Constitution y acompañada de sus padres, emprendía un viaje sin retorno hacia el país en el que reinaría como princesa durante 26 años, Mónaco. Con la boda del soberano de este país, con la señorita Kelly, que es además una famosa actriz galardonada ya con un Oscar, se inicia la democratización de las casas reales europeas, que hasta entonces habían mantenido lo que ellos llaman o consideran la pureza de la sangre a base de matrimonios de Estado, inhumanos y anticuados matrimonios de Estado, de esos de hasta que la muerte nos separe, que por tratarse además de contratos sin amor alguno, no se rompían nunca porque no había nada que romper. El ejemplo del príncipe soberano de Mónaco al casarse con una plebeya sería imitado por otros reyes, reinas, príncipes y princesas, como el Shah del Irán con Farah Tiba, una becaria de arquitectura, Balduino, rey de los belgas, con Fabiola, una joven de la muy católica, apostólica y romana burguesía de la España franquista, Beatriz, hoy reina de los Países Bajos, con Klaus von Ambers, un alemán exmiembro de las Juventudes Hitlerianas, Margarita, hoy reina de Dinamarca, con Henri de Montpessat, joven diplomático francés, Hussein de Jordania, con una joven británica hija de un oficial primero, con una palestina, Alia, después, y luego con una arquitecta norteamericana llamada Nur. Harald, hoy rey de Noruega, con Sonia, hija de una humilde modista. Carlos Gustavo, rey de Suecia, con Silvia, una azafata germano-brasileña de origen español. Otros no salieron bien porque los riesgos del matrimonio por amor son evidentes y así lo quiso el destino. Por ejemplo, Margarita de Inglaterra, hermana de la reina, que se casó con la oposición de toda su familia con el fotógrafo Tony Armstrong Jones. Carlos, príncipe de Gales y heredero del trono de Inglaterra, con Lady Diana Spencer, hija de un matrimonio divorciado. Una de estas personas que sin pertenecer a la realeza pasó a formar parte de ella fue Grace Kelly, la heroína de este primer capítulo de una serie para televisión dedicada a las bodas reales de las que yo fui un excepcional testigo por mi condición de periodista. Gracia Patricia Kelly nació en Filadelfia el 12 de noviembre de 1928, tercera entre los hijos de un acaudalado contratista de obras, y fue, al parecer, la última en el afecto de sus padres y también en el de sus hermanos. La compensación fueron sus muñecas, con las que creó un mundo propio. Ellas no la cuestionaban y obedecían a los dictados de su imaginación, que no era otra cosa que jugar a ser princesa. Y con el apodo de princesa la bautizaron en su casa, aunque despectivamente. 5 años antes que Grace, en mayo de 1923, nacía en Mónaco el primer heredero varón del trono, después de 53 de reinado de la dinastía. El príncipe Rainiero III, que así se llamaría el futuro soberano, no tuvo ni una niñez ni una juventud risueñas. Al poco tiempo de nacer fue puesto en manos de una nodriza, y a los 6 años le enviaron a un colegio inglés. Fui a un colegio privado en Inglaterra, a un colegio llamado Somerfields. Está en Leamington-on-Sea, en Hastings. Y allí estuve un año, fue en 1934. Y luego fui a un colegio público, Stowe, en Buckinghamshire. Un clima encantador.
No me gustó el hecho de que mi padre me dejara allí y luego se marchase de Inglaterra. Me sentía como un extraño. Era normal con aquella edad y siendo el único extranjero en aquel colegio. No me sentía demasiado a gusto. Ginebra sería el nuevo hogar de un Rainiero de 14 años. El príncipe estaba encantado en la Escuela Libre de Ciencias Políticas, donde se graduaría con muy buenas notas. A los 10 años, Grace Kelly forma parte de una compañía teatral de aficionados que le ayudan a superar su enorme timidez. Su afición al teatro es algo que parece que lleva en la sangre. Una tía suya, Grace, de la que recibe su nombre en el bautismo, fue actriz de teatro, aunque no muy conocida. Y un tío suyo, Walter Kelly, fue autor teatral de renombre, ya que incluso fue galardonado con el premio Pulitzer. El actuar ante el público le dio confianza en sí misma, produciéndose en ella una notable metamorfosis. Rolliza y con gafas, se transformó en una joven alta y esbelta, con unos ojos de color gris azulado que miraban con la ensoñación de los miopes. Cuando Grace se gradúa, todos pensaban que pasaría a la universidad para cultivarse un poco con vistas al matrimonio, pero decide ingresar en la prestigiosa Academy of Dramatic Arts de Nueva York. A sus 18 años, Grace Kelly era una dama, toda una dama, que había impuesto incluso un estilo con sus sombreros, sus guantes, pero también era una mujer de una delicada belleza, pero no una belleza distante y fría y mucho menos asexuada. Su impacto con los hombres era enorme. Uno de ellos fue el Shah de Irán, que con motivo de un viaje a Nueva York, Grace Kelly, a través de amigos comunes, recibió el encargo de acompañarle. El emperador, tras colmarla de regalos, le pidió en matrimonio. Pero Grace, cuyas metas en aquellos tiempos era Hollywood, declinó la invitación, que de haber sido aceptada lo hubiera convertido en emperatriz de Irán. Mientras Grace proseguía su carrera, Europa se debatía en la más terrible guerra que conocieron sus campos y ciudades. Aunque Mónaco se mantuvo neutral, Rainiero se uniría a las fuerzas de la Francia libre. Me alisté como voluntario en el ejército francés en 1944. Sí, estuve en la campaña de Alsacia y por la Selva Negra hasta Constanza. Exactamente hasta el fin de la guerra. Cuando finalizada la contienda, Rainiero regresa a su país, su vida, exenta de preocupaciones, se convierte en la de un auténtico playboy. Las carreras de coches en su modalidad de rally. La caza en todas sus facetas. Y la asistencia a todo tipo de espectáculos ocupan su vida. Pero esta vida iba a durarle poco a Rainiero. El 9 de mayo de 1949 muere su abuelo, y él se convierte en su serenísima majestad el príncipe soberano Rainiero III de Mónaco. Aún no había cumplido los 26 años. Al salir de la Escuela de Arte Dramático, Grace actuó en el teatro e hizo un pequeño papel en la película 14 horas. Eran los primeros peldaños de una carrera a la que ella prestaba todo su esfuerzo y su voluntad. Pero en el verano de 1951 recibió un telegrama que había de cambiar su vida. Decía: ¿puede presentarse el 28 de agosto para papel con Gary Cooper? Título provisional: solo ante el peligro. De apariencia mojigata y virginal, Grace daba la imagen perfecta de la joven cuáquera que debía representar. Las críticas fueron extraordinarias. Fue el punto de partida de una triunfal carrera. Luego vino Mogambo, con Claire Gable. Durante el rodaje se hicieron rápidamente amigos, y algunos dicen que también amantes, cosa que Gable desmintió. En 1954, Grace trabaja por primera vez con Alfred Hitchcock en Crimen Perfecto.
Ningún otro director explotó sus recursos y talento como él. Las 3 películas que rodaron juntos se convirtieron en clásicos del cine. La fresca belleza de Grace es algo que perturbaba mucho a Hitchcock, uno de sus directores. Y seguramente esta sensación es lo que después le permitía trasladarla a la pantalla y plasmar en ella su genio. En una ocasión, rodando la película Crimen Perfecto con Ray Milland, Hitchcock, seguramente para molestar a Grace, cosa que le gustaba, se puso a contar chistes subidos de tono, estando Grace presente. Al advertir que Grace no le reía las gracias, se dirigió a ella y le preguntó: ¿está usted molesta, señorita Kelly? Grace le devolvió la pelota respondiéndole: señor Hitchcock, yo me he educado en un colegio de monjas y a los 13 años ya conocía este tipo de chistes. El rodaje de la película Crimen Perfecto motivó que trascendieran ciertos rumores sobre unas supuestas relaciones, un supuesto romance de Grace con Ray Milland, que era un hombre que estaba casado. Aquello fue causa de un escándalo y Grace experimentó por primera vez lo que era la terrible servidumbre de la fama. También en 1954 Grace rodó La angustia de vivir. Su papel dramático como esposa de un alcohólico le valdría el Oscar a la mejor actriz. En 1955 y durante el rodaje en la Costa Azul de Atrapa a un ladrón, Grace hace una breve visita a Mónaco. Entonces nada sabía ella de aquel príncipe soberano Rainiero, que acababa de romper un largo idilio con la actriz francesa Gisèle Pascal. Aunque no existía ningún compromiso oficial, el romance, el noviazgo entre el príncipe Rainiero de Mónaco y la actriz francesa Gisèle Pascal no era ningún secreto. Los monegascos incluso la consideraban una princesa sin corona. Los problemas surgieron cuando, con vistas a un posible matrimonio, la actriz tuvo que someterse a las pruebas de fertilidad. Sorprendentemente, los resultados fueron negativos. Rainiero rompió inmediatamente con la actriz. Luego, Gisèle contraría matrimonio y tendría descendencia. Rainiero tenía por entonces 32 años y deseaba sentar la cabeza. Y para ello deseaba casarse. Quería buscar una mujer que fuese católica, rubia, muy femenina y muy alegre. Él llegó a decir: yo, antes que una princesa, yo sobre todo deseo una mujer, porque para mí lo más importante es el ser humano. En marzo de 1955, Grace fue invitada al Festival de Cannes. Se dijo que el certamen tomó esta iniciativa porque le constaba que todos los franceses estaban enamorados de ella. Era, sin duda alguna, la actriz más famosa del momento. La revista Paris Match, siempre atenta a este tipo de personajes, había preparado un encuentro entre la princesa de Hollywood y el príncipe europeo Rainiero de Mónaco. El primer encuentro entre Grace y Rainiero estuvo a punto de fracasar por motivos, digamos, técnicos. Una huelga de las empresas de electricidad había dejado sin luz el hotel donde ella se alojaba. Al abrir las maletas vio que la ropa estaba arrugada y, como se había lavado la cabeza, no se la podía secar. Eligió entre su ropero, entre sus trajes, el que menos arrugado estaba, ya que no lo podía planchar, y quizá el menos apropiado, pero era el único que tenía. Un traje negro estampado en grandes flores de colores. Lo del pelo lo solucionó, ya que tampoco tenía sombrero, que hubiera sido lo más apropiado, recogiéndoselo con un moño y adornando su cabeza con una especie de corona o diadema que se confeccionó con unas flores artificiales. El encuentro fue breve. A ella el príncipe le pareció un joven atractivo, de mirada penetrante. A Rainiero le causaría Grace, tímida, reservada, pero serenamente contenida, un enorme impacto. Y le dijo que aquel invierno iría a Estados Unidos y que le gustaría verla. Permaneció Grace unos días más en Cannes, y aunque obviamente estaba interesada por el príncipe, siguió manteniendo su romance con el actor francés Jean-Pierre Aumont. Sin embargo, tal romance no iba a durar. Grace Kelly era indudablemente la chica
que Reiniero había estado buscando. Era católica, era de buena familia y tenía una edad adecuada. El príncipe se confió a su confesor, el padre Francis Tucker, que era de Filadelfia, norteamericano, y que actuó de celestino, de ayuda, una ayuda que fue decisiva para este noviazgo. Reiniero visitaría Estados Unidos en diciembre. Mientras tanto, él y Grace seguían en contacto, pero el príncipe intentaba despistar a la prensa. No, solo me encontré con Grace Kelly cuando vino a Palacio mientras estaba en Cannes durante el festival. Y eso es todo. Se dice que está usted muy ocupado buscando esposa. ¿Tiene algún comentario sobre esto? No tengo nada que decir al respecto. Años después confesó ella: supe que estaba enamorada de Reiniero antes de que nos encontráramos por segunda vez. El único obstáculo de aquel amor parecía ser el padre de Grace, Jack Kelly, que le dijo al padre Tucker: no estoy dispuesto a que ningún príncipe arruinado, soberano de un país perdido en el mapa, quiera casarse con mi hija. Pero el capellán real acabó convenciéndole. El 28 de diciembre, Grace viaja a Nueva York. Reiniero la acompaña. Al día siguiente, la actriz telefonea a su madre para decirle que estaban muy enamorados y que el príncipe se le había declarado. El 5 de enero se anuncia oficialmente el compromiso. En Norteamérica, la gran noticia no era la boda de un príncipe europeo, sino que se casara Grace Kelly. Grace Kelly declara que piensa seguir su carrera de actriz, pero el príncipe Reiniero tiene unos proyectos muy diferentes para ella. El primero, que no vuelva a intervenir ante las cámaras. Y el segundo, que de ese momento del compromiso quedan prohibidos en el Principado la proyección de sus películas. Mónaco se dispone a recibir dignamente a Grace Kelly, la futura princesa soberana. Toda la ciudad se remoza y renueva y los preparativos se realizan con creciente ritmo. La llegada de Grace a Mónaco despertaría un extraordinario entusiasmo en los habitantes del Principado. Reiniero salió a su encuentro en el yate Deo Juvante, que sería su regalo de bodas para Grace. En la costa, miles de personas saludaban a la pareja. Era un día grande para un pequeño país. La boda estuvo precedida de 7 días de actos y festejos. Funciones de ballet y ópera, serenatas y fuegos artificiales prolongaban el acontecimiento. La boda fue boicoteada por las cortes europeas que no contestaron a la invitación de Reiniero por dos motivos. Primero, porque consideraban a Mónaco un pequeño país que giraba en torno a una ruleta, y segundo, porque siendo muy diferente a como son ahora, no aceptaban que la novia fuese una actriz de cine a la que consideraban plebeya. Hubo después una gran excepción, la reina Victoria Eugenia de España, que siempre protegió a Grace. Recuerdo que estaba la reina Victoria viviendo en Mónaco y entonces se comentaba, lo mucho que la reina la quería. Cuando murió la reina Victoria de España, la princesa Grace asistió a su entierro con su hijo, que era el ahijado de la reina Victoria. Y la reina Victoria, a mí me han dicho personas que lo sabían, que la tenía un enorme cariño y vamos a decir que la tenía un poco adoptada. La actitud de la realeza europea encolerizó a Reiniero, pero también entristeció a Grace, que no entendía cómo, siendo una actriz famosa, galardonada incluso con un Oscar, era tan despreciada. Y se prometió a sí mismo doblegar un día a tanta soberbia real, siendo una soberana ejemplar para las propias casas europeas. Yo creo que cumplió a la perfección como soberana de un país. Yo creo que la princesa estaba realmente enamorada de Mónaco. Fue
una magníficas relaciones públicas del Principado. En el mundo entero se habló de Mónaco, a lo cual yo creo que la princesa ayudó enormemente. La boda civil se celebró el día 18 de abril de 1956 en el Salón del Trono del Palacio. La ceremonia fue dirigida por el presidente del Consejo de Mónaco, Marcel Portanier. Tras el matrimonio civil se celebró una recepción en el patio del Palacio Grimaldi, a la que asistieron 3.500 monegascos, como quien dice, toda la población. Y llegó el día 19 de abril, el de la ceremonia religiosa. Millones de personas de todo el mundo se disponían a presenciar por televisión un espectáculo que la Metro-Goldwyn-Mayer había preparado hasta en sus menores detalles. Cuando Grace recorría la nave central de la Catedral de Mónaco, llevaba encima más de 300 metros de encaje de Valenciennes. Al llegar la novia al altar, una fanfarria anunciaba la entrada en la catedral de Rainiero, el príncipe soberano de Mónaco. Por fin, el obispo de Mónaco, Monseñor Gilles Bart, pronunció la frase que tanto esperaban Grace y Rainiero. Os declaro unidos en matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir Grace y Rainiero de la catedral, radiantes de felicidad, nadie dudó de que se trataba de una verdadera pareja de enamorados. Refiriéndose a la presencia de técnicos de televisión, periodistas y de los 600 invitados a la ceremonia, diría después Rainiero: había demasiada gente. Hubiera sido muy bonito casarnos en una pequeña iglesia de una pequeña ciudad. Y claro, había 1.500 periodistas y fotógrafos de todo el mundo. Creo que era demasiada presión. Tras la boda, Grace y Rainiero inician su viaje de luna de miel, cuya primera etapa es la isla de Mallorca, desde donde se trasladan a Madrid para una visita de cortesía al general Franco, que ya había recibido también anteriormente al Shah del Irán con su esposa Soraya, y más tarde recibiría también al rey Hussein y a algunas de sus esposas. El general Franco, en esto sí que no fue insensible a la belleza de Grace, como antes tampoco lo fue a la belleza de Soraya. Más tarde, los príncipes de Mónaco realizarían numerosos viajes oficiales y privados a España. Mis mejores recuerdos son de los viajes que hizo la princesa a España, que por circunstancias personales, quizá alguno también por el puesto que ocupo desde hace muchos años, representando como cónsul general al Principado, tuve que acompañarla. Y después la recuerdo también otro viaje en Sevilla. Ese fue de los primeros que yo estuve con ella, que fue cuando una fiesta benéfica de la Cruz Roja que se celebró en Sevilla hace muchos años. Ella le divertía muchísimo esta gracia sevillana y cómo la recibieron, la simpatía en la feria, después por la noche en la Casa Pilatos, donde se celebraba la fiesta. En Sevilla, la princesa Grace coincide con una de las grandes damas de aquel momento, Jackie, viuda del presidente Kennedy. Ambas habían sido invitadas y cuya invitación no fue muy afortunada, ya que entre ambas existía una enorme enemistad. Jackie no le perdonó nunca a Grace, que era norteamericana, que el día que asesinan a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, la princesa de Mónaco está celebrando una recepción en el Palacio de Mónaco y no suspende la fiesta. En Sevilla hay un curioso recuerdo de Grace. Una de sus visitas coincidió con las obras de la nueva fachada del ayuntamiento de la ciudad. Y el escultor, posiblemente admirado por la belleza de la princesa, plasmó en uno de los medallones que pueden verse en la fachada el bellísimo rostro de Grace. Grace y Rainiero pasaron 26 años juntos.
La niña que tanto había fantaseado sobre ser una princesa rodeada de sus damas, sus muñecas, y el niño solitario que la convirtió en princesa de verdad, protagonizaron un cuento de hadas convertido en realidad. Hasta que un día... La muerte de la princesa Grace de Mónaco fue una muerte prematura e injusta, pero esa muerte le impidió ser testigo del deterioro físico y moral que más tarde caería sobre su familia. Una familia que ella había construido con tanto amor como una manera ejemplarizante desde el mismo día de su boda. Hoy, en el Principado de Mónaco y en una capilla de la Catedral de San Nicolás hay una tumba de mármol y sobre ella, en letras de oro, esta sencilla inscripción: Gracia Patricia, esposa de Reiniero III. Murió en el año del Señor de 1982.